Vamos a iniciar la carrera número 8. En esta carrera nos corresponde tejer. Como es una carrera par, dividimos al inicio, como ya lo hemos hecho antes. Nos tocaría 6, un aumento, 6, un aumento. Al inicio vamos a hacer 3 medio puntos, un aumento. Y ahora comenzamos con los 6 que nos corresponden. Nos corresponde el aumento. Y seguimos. 6 medio puntos, 1 aumento. Vamos a hacer así toda la vuelta hasta el final. Voy a seguir y ya regreso. Ya casi llego al final. Voy a aplicarle los 3 que me quedaron. Recuérdense que como era par y tocaba 6 y al inicio 3, completo los 3 que me faltaban. Y aquí llegamos al final de la carrera. Acomodo la marca y seguimos. 9 es 7 medio puntos, un aumento. Esta lo hacemos corrido. 7 medio puntos, un aumento. Vuelvo a repetir 7 medio puntos, un aumento. Ahora aumento y así voy a hacer toda la carrera hasta el final. Ya regreso. Aquí voy llegando al final, hice los 7, ¿verdad? Al final me queda hacer un aumento y llego a la marca de nuevo. Acomodamos el marcador, revisamos, vamos bien. Ahora viene la carrera número 10, corresponde 8 medio puntos, un aumento. Vamos a dividir. Al inicio vamos a colocar 4, 1, 2, 3, 4, aumento y comenzamos con 8 aumentos toda la carrera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y hacemos el aumento. Así vamos a hacer hasta el final del regreso. Estoy llegando al final, completo los 4 que me faltan. Acomodamos la marca. Así vamos. Seguimos.
Ok, viene la carrera número 11. En esta carrera vamos a realizar, porque ya se me estaba acocando y debe quedar plano, vamos a realizar 3 medio puntos aumento, 3 medio puntos aumento, 3 medio puntos aumento, toda la vuelta. 3 medio puntos, un aumento hasta el final. Nos van a dar un total de 125 puntos. Fíjense como aquí voy a terminar con 3, un aumento. Un aumento y colocamos la marca. Y nos queda plano. ¿Okay? Seguimos. Viene la carrera número 12, ya se las voy a indicar. Diez, 11, 12, 13, aumento. Así vamos a realizar toda la carrera hasta el final y ya yo regreso con ustedes. Aquí llegué al final de la carrera número 12, me quedaron 13 al final. Lo dejamos así para continuar la otra. Acomodamos la marca y vamos a seguir. Hola, comencé la carrera número 13, ¿verdad? Y volví a repetir 13 puntos, un aumento, 13 puntos, un aumento. Aquí ya voy llegando casi al final, hice 13, un aumento, ¿verdad? Y me van a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos al final, eso no importa. Entonces vamos a completarlos. Vamos a completar estos 7 para terminar esta carrera. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Llegamos al final y ponemos nuestra marca. Lo estamos haciendo para que nos quede plana la base. Así vamos, ¿okay? Ok, ahora nos corresponde la carrera número 14, ya regreso. Ahora vamos a realizar la carrera número 14. En esta voy a hacer 7 medio puntos, aumento, 14 medio puntos, aumento, 14 medio puntos, aumento, hasta el final. Ya regreso. Dijimos entonces que empezamos con 7. Voy a colocar la marca. Empiezo por 7 medio puntos, un aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos aumento y empezamos con la secuencia de 14, un aumento. Vamos a hacer así hasta casi el final y vamos a verificar cuántos puntos nos quedan. Ya se los digo. Así vamos.
Vamos cada 14 puntos un aumento y vamos bien. Siempre hay que ir verificando. Bueno, vamos a seguir tejiendo. Estoy casi llegando al final. Vamos a ver cuánto nos va a quedar. Hice los 14 aumentos. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y lo vamos a dejar así. Justo. No importa que nos quede así, no nos haya quedado un aumento al final o algo así. Lo importante es que va quedando plano. Vamos a seguir. Ok, ahora nos toca la carrera número 15. Vamos a realizar 15 medio puntos aumento, 15 medio puntos aumento, todo alrededor. Cuando llegue aquí vemos cuánto nos quedó. $12, $13, $14, $15 aumento. Y volvemos a repetir 15 aumento. Tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Así vamos a seguir. Aumento por tocar. Vamos a seguir. Llegué aquí al 15. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voy a hacer el aumento. Y al final me van a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y terminamos esta carrera. Colocamos la marca y vamos a seguir, porque yo quiero un tamaño de base más grande. Vamos bien, va plana. Ahora vamos a hacer la carrera número 16. En la carrera número 16 vamos a realizar
nos tocarían 16 medio puntos aumento. Entonces volvemos a dividir la fórmula del inicio y hacemos 8 medio puntos aumento. Comenzamos entonces 8 medio puntos, ocho aumento. Y ahora hacemos los 16. Seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, aumento. Y vamos a seguir repitiendo. Lo voy a seguir. Ok, aquí llegué a 16 y un aumento. Vamos a ver cuánto nos da aquí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Lo dejamos aquí. Vamos a la marca y verificamos. Bien. Vamos. Yo ya regreso.